José Luis Escrivá, hasta ahora presidente de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, acaba de ser nombrado ministro de Seguridad Social, de Inclusión y Migraciones dentro del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Escrivá es un economista técnico muy solvente, muy reputado, muy riguroso, que sin embargo se ha opuesto desde la presidencia de la AIREF a que las pensiones estén desindexadas del IPC, es decir, a que las pensiones solo se incrementen un 0,25 cada año mientras la seguridad social tenga un déficit estructural. Desde la presidencia de la AIREF manifestó en numerosas ocasiones que a su juicio esta medida, que perjudicaba de una manera tan clara a los pensionistas actuales, no era en absoluto necesaria para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, lo cual casa perfectamente con el programa electoral de Pedro Sánchez, donde se propone suprimir el llamado índice de revalorización de las pensiones, es decir, este corsé que impide incrementar las pensiones por encima del 0,25% cada año, no digamos ya al IPC, mientras la seguridad social tenga un déficit estructural. Para muchos, por tanto, la elección de Escrivá, que no es un charado, no es un loco, no es un analfabeto en materia económica, sino que, repito, es una persona muy formada, muy solvente, muy técnica, muy rigurosa. Para algunos, digo, la elección de Escrivá viene a dar la razón a todos aquellos que decían que en el fondo el sistema de pensiones español tampoco estaba tan mal, tampoco necesitaba de reformas tan drásticas, tampoco necesitaba de recortes tan potentes, sino que con unos mínimos ajustes, con unos pequeños ajustes, la seguridad social pública, las pensiones públicas son perfectamente sostenibles a lo largo del tiempo y por tanto Escrivá vendría a ser el técnico cualificado, el encargado de materializar estas aspiraciones, de conseguir que la seguridad social sea viable, sea sostenible, sin aplicar recortes profundos sobre los pensionistas. Bien, esta narrativa de que la elección de Escrivá va a salvar a la seguridad social de recortes, porque Escrivá, que es una persona, repito, solvente, técnica, rigurosa, que tiene hechos los números, tiene hechos los cálculos, considera que es prescindible el índice de revalorización de las pensiones, que podemos volver a indexar sin grandes problemas las pensiones al IPC, esta narrativa es una narrativa profundamente equivocada que hay que contextualizar en los supuestos, en las presunciones que la AIREF, bajo la presidencia de Escrivá, efectuó para llegar a la conclusión de que era posible eliminar el índice de revalorización de las pensiones. Una vez estudiemos esos supuestos, veremos que la tesis de Escrivá, de que podemos prescindir el índice de revalorización de las pensiones, acaso pudiera ser cierta, pero solo a cambio de otros recortes que compensen ese incremento del gasto. Empecemos pues analizando esos supuestos bajo los que Escrivá considera que podemos suprimir el índice de revalorización de las pensiones y que podemos volver a indexarlas al IPC. El primer supuesto es el optimismo demográfico de la propia AIREF. Las previsiones demográficas que efectúa la AIREF para las próximas 3 décadas son mucho más optimistas que las que realizan otros organismos como el Instituto Nacional de Estadística o Eurostat. Más concretamente, tanto el INE como Eurostat consideran que en el año 2050 la población española se ubicará entre 44 y 49 millones de personas. La AIREF, por el contrario, estima que la población española se ubicará entre 55 y 60 millones de personas. Esto es relevante porque también implica que el número de personas en edad de trabajar, es decir, los potenciales cotizantes a la seguridad social, no se van a reducir tanto como esperan el INE y Eurostat. En concreto, el INE y Eurostat creen que el número de personas en edad de trabajar caerá de los actuales 31 millones de personas a una horquilla entre 24 y 26 millones de personas. En cambio, la AIREF piensa que en el año 2050 el número de personas en edad de trabajar se ubicará entre 29 y 32 millones de personas. Es decir, que apenas caerá con respecto a sus niveles actuales o que incluso se incrementará. Por tanto, más personas en edad de trabajar son más cotizantes y son más ingresos a la seguridad social y también son, por cierto, menos pensiones a pagar. De ahí que las cuentas parezcan más sostenibles de lo que, si seguimos las expectativas, si seguimos las previsiones, las estimaciones del INE o de Eurostat, parecerían. Pero, ¿de dónde viene esta discrepancia entre las previsiones
optimistas en materia demográfica de la IREF y las previsiones del INE o de Eurostat? Pues esencialmente debido a los supuestos que a su vez cada uno de estos organismos efectúa en materia, por un lado, de tasa de fecundidad de las mujeres, del número de hijos que tienen las mujeres en edad fértil cada año, y por otro, en materia de inmigración. Por un lado, de acuerdo con el INE, la tasa de fecundidad, que actualmente se ubica en 1,3 hijos por mujer en edad fértil, se incrementará en el año 2050 hasta casi 1,5 hijos por mujer en edad fértil. Por tanto, tenemos una mejoría, pero no es una mejoría demasiado intensa. En cambio, la IREF considera que la tasa de fecundidad de las mujeres se incrementará hasta 1,9 hijos por mujer en edad fértil, de manera que durante los próximos años asistiremos a un incremento muy sustancial de los nacimientos que en parte proporcionará nueva mano de obra, nuevos cotizantes en el futuro. Por otro lado, y de manera aún más relevante, tanto el INE como Eurostat consideran que durante las próximas 3 décadas entrarán en España entre 4 y 6 millones de nuevos inmigrantes. Sin embargo, la IREF eleva esta expectativa hasta los 9 millones de nuevos inmigrantes. De hecho, la IREF cree que pasaremos de un 10% de la población española de origen inmigrante a un 15% de la población española de origen inmigrante. Por tanto, mucha más migración, mucha más de la que esperan el INE y Eurostat, significa también mucha más mano de obra, muchos más cotizantes que podrán proporcionar nuevos ingresos a la seguridad social sin que ésta entre abruptamente en déficit y sin que ésta entre abruptamente en un ciclo de endeudamiento insostenible. Por consiguiente, repito, el primer supuesto bajo el cual Escrivá considera que se puede suprimir el índice de revalorización de las pensiones y se pueden volver a indexar las pensiones al IPC es el de un cierto optimismo sobre la evolución demográfica de nuestro país. Baste decir, como resumen, a modo de resumen, que el escenario más pesimista de la IREF sobre nuestra evolución demográfica futura es más optimista que el escenario central de Eurostat y mucho más optimista que el escenario central del Instituto Nacional de Estadística. Esto ya pone de manifiesto un cierto sesgo que facilita, que favorece sobre el papel, ya veremos si sobre la realidad, que las cuentas de la Seguridad Social no estén tan descuadradas. Pero este es solo uno de los supuestos. Hay otros 3 supuestos que también conviene considerar. El segundo es que Escrivá piensa que la reforma de las pensiones del año 2011, mediante la cual se eleva la edad de jubilación a los 67 años y se incrementa el periodo de cálculo de la pensión hasta tomar los últimos 25 años trabajados, esa reforma y una parte de la reforma de las pensiones del año 2013, por la que se establece el índice de revalorización de las pensiones y el factor de equidad intergeneracional, este último lo que hace es reducir la pensión de los nuevos pensionistas conforme se incrementa la esperanza de vida, decía, toda la reforma de las pensiones del año 2011 y una parte de la reforma del año 2013, en concreto, el factor de equidad intergeneracional, tienen que mantenerse en vigor. Es decir, de toda la reforma del sistema de pensiones, de todos los recortes del sistema de pensiones que aprobaron PSOE en el año 2011 y PP en el año 2013, Escrivá solo piensa que podemos eliminar el índice de revalorización de las pensiones, la desindexación de las pensiones del IPC, pero no las condiciones de acceso a la jubilación empeoradas de acuerdo con la reforma de las pensiones del año 2011 y, más importante, el factor de equidad intergeneracional de la reforma de las pensiones del año 2013. Digo más importante porque el PSOE lleva en su programa suprimir este factor de equidad intergeneracional, de manera que el ministro de Seguridad Social o tendrá que hacer caso a sus propios cálculos, a sus propias estimaciones, a sus propias recomendaciones como presidente de la IREF, o tendrá que hacer caso al mucho más demagogo programa electoral del Partido Socialista, que sin echar una sola cuenta proponía eliminar este factor de equidad intergeneracional que contribuye a garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas. Pero en todo caso parecería que, que al menos Escrivá considera que podemos suprimir sin consecuencias, impunemente,
una lacra, un recorte muy importante aprobado por el Partido Popular en el año 2013, como es el índice de revalorización de las pensiones, la desindexación de las pensiones del IPC. Y esto, como digo, es cierto. Escribá echa los números, echa los cálculos y dice, sí, podemos prescindir de él. Pero podemos prescindir de él no de manera gratuita. Prescindir del índice de revalorización de las pensiones tiene dos costes. Y estos son los dos otros supuestos que no se suelen mentar en las noticias cuando se alaba el trabajo de Escribá razonablemente por haber descubierto una manera de equilibrar el sistema de pensiones sin recurrir a desindexar las pensiones del IPC. ¿Y cuáles son esos otros dos supuestos? Primero, se tienen que producir recortes alternativos que sustituyan al índice de revalorización de las pensiones. ¿Qué recortes alternativos propugna Escribá? Profundizar en la reforma de las pensiones del año 2011. Por un lado, elevar la edad efectiva de jubilación. La edad legal de jubilación ya se está incrementando de manera progresiva hasta el año 2027. ¿Qué sucede? Que no todo el mundo se jubila cuando cumple la edad legal de jubilación. Hay mucha gente que se jubila antes. De hecho, en la actualidad, casi la mitad de los jubilados se jubilan antes de los 65 años. Por tanto, lo que dice Escribá es dificultemos el acceso a la jubilación anticipada, dificultemos que la gente pueda jubilarse antes, para que la edad efectiva de jubilación, no la legal ya se ha incrementado, sino la efectiva, pase de los 62,5 años en la actualidad a 65,5 años en el año 2050. Sin ninguna medida adicional, solo por el incremento de la edad legal de jubilación, la IREF estima que en el año 2050 la edad de jubilación efectiva será de 64,5 años. Y Escribá quiere adoptar medidas, ya digo, restringir, dificultar el acceso a la jubilación anticipada para elevarla un año adicional. Con ese año adicional, el número de pensionistas en el año 2050 será de 600.000 pensionistas menos que si no se tocara nada, que si se dejara el régimen de jubilación anticipada como lo está ahora mismo. Por tanto, sí, suprimimos el índice de revalorización de las pensiones, pero a cambio de que en el año 2050 600.000 personas menos cobren pensión de las que alternativamente la habrían cobrado. Segundo recorte que plantea Escribá, elevar el periodo de cálculo de la pensión desde los últimos 25 años cotizados a los últimos 35 años o incluso a toda la vida laboral. Algunas personas, desde luego, quizás salgan beneficiadas por este cambio. Si esas personas han estado, por ejemplo, desempleadas durante los años previos a la jubilación o han estado subempleadas a salarios muy bajos, tomar toda la vida laboral les puede beneficiar. Pero en general, tomar toda la vida laboral perjudica, ya digo en términos medios, a los pensionistas. ¿Por qué? Porque lo normal es que una persona los primeros años de su vida cobre muy poco y luego vaya adquiriendo un salario mayor. De hecho, el propio Escribá estima que si tomamos los últimos 35 años cotizados para calcular la pensión, la tasa de sustitución calculada como la pensión que estoy cobrando en relación con el último salario que he percibido bajará en 4 puntos, bajará del 56 al 52%, ya digo, del último salario. O dicho de otra manera, si se alarga el número de años para calcular la pensión media, se hace no con el propósito de aumentar las pensiones, sino con el propósito de recortarlas. Por tanto, ya tenemos dos recortes. 600.000 personas menos van a cobrar pensión en el año 2050 y además todos aquellos que la cobren van a cobrar una cantidad menor de la que cobrarían si no se aprobaran reformas alternativas sustitutivas al índice de revalorización de las pensiones. No recortamos vía índice de revalorización de las pensiones, pero sí recortamos el número de pensionistas que cobrarán pensión y en cuantía de la pensión que cobrarán. Y en tercer lugar, la IREF también recomienda, aunque en este caso no de manera muy clara, no hace ninguna propuesta muy específica al respecto, pero sí lo coloca encima de la mesa, que hay que racionalizar las pensiones por incapacidad. De manera, dice, que se aproveche mejor el potencial laboral de los discapacitados.
se trata de una frase sin mayor desarrollo, pero que claramente está indicando, claramente está orientando a la necesidad de restringir, de recortar, de dificultar el acceso a las pensiones por discapacidad. Por tanto, más gasto reindexando las pensiones al IPC, pero menos gasto reduciendo el número de personas que van a cobrar pensión, reduciendo la pensión que van a cobrar y limitando el acceso a determinadas clases de pensión como la pensión por incapacidad. Pero incluso así, restableciendo la indexación de las pensiones al IPC y adoptando recortes sustitutivos que compensen en parte el incremento del gasto debido a la indexación de las pensiones al IPC, la IREF considera, y este es el cuarto supuesto que no se suele explicitar en la prensa cuando se nos dice que Escrivá ha encontrado la fórmula mágica para reindexar las pensiones al IPC sin grandes recortes dentro del sistema, la IREF considera que con estas condiciones la deuda pública aumentará de aquí al año 2050 como consecuencia de los déficits de la Seguridad Social en 23 puntos. Es decir, que el plan de Escrivá, en parte, se basa en endeudar a los españoles. Es verdad que no en endeudarlos de una manera brutal, insostenible, irresponsable, 23 puntos del PIB no nos van a llevar al default, pero que una economía que tiene una deuda cercana al 100% del PIB asuma 23 puntos más de deuda, aparte de toda la que pueda venir si llega otra crisis, etcétera, 23 puntos de deuda más porque nos empeñamos en indexar las pensiones al IPC, pues hombre, no digo que nos vaya a llevar al default, pero a lo mejor tampoco es lo más prudente ni lo más recomendable que deba hacerse. Nótese, de hecho, la diferencia con respecto a la propia previsión de la IREF si no reindexamos las pensiones al IPC. Si mantenemos el régimen actual, reforma de 2011 y reforma de 2013, la deuda pública no aumentará en 23 puntos, sino en 7. Es decir, que el propio Escrivá reconoce que el índice de revalorización de las pensiones, que limita la subida de las pensiones a un 0,25% al año, es un mecanismo más efectivo para reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social que las fórmulas alternativas que él propugna. De hecho, y ya para terminar, comparemos los dos modelos. El modelo en vigor es un modelo que reconoce la necesidad de recortes y que intenta distribuir esos recortes entre las generaciones presentes y las generaciones futuras de pensionistas. ¿Por qué? Pues porque a las generaciones presentes se les castiga desindexando sus pensiones del IPC, pero a las generaciones futuras se las castiga jubilándose más tarde y con una menor pensión, tanto por una alteración de las reglas de cálculo de la pensión, cuanto por la introducción del factor de equidad intergeneracional, que, como hemos dicho, reduce la pensión de los nuevos pensionistas en función de la elevación de la esperanza de vida. La propuesta del nuevo ministro de Seguridad Social, que es una propuesta que técnicamente también es viable, se basa, en cambio, en reconocer la necesidad de recortes, pero en concentrar todos esos recortes en las generaciones futuras. En lugar de desindexar las pensiones del IPC, lo que hacemos es retrasar todavía más la edad de jubilación, empeorar todavía más las condiciones de cálculo de la pensión, restringir el acceso a determinadas clases de pensiones a los potenciales pensionistas futuros, en concreto a las pensiones de incapacidad, y, no lo olvidemos, endeudar bastante más al conjunto de los contribuyentes y también de los pensionistas futuros. Más deuda pública futura significa o más impuestos futuros o menos servicios públicos futuros, más recortes de otras partidas de gasto en el futuro. Por tanto, menos pensionistas, menos pensiones y más deuda pública, más impuestos o menos servicios públicos para las generaciones futuras, de lo que habría si simplemente se mantuvieran plenamente en vigor la reforma de 2011 y la reforma de 2013 actual. Desde luego no parece lo más equitativo intergeneracionalmente que un problema de viabilidad del sistema público de pensiones se descargue completamente sobre las generaciones venideras en lugar de distribuirlo entre las generaciones presentes y las generaciones futuras. Es cierto que la IREF, en el documento en el que efectúa todos estos análisis, proporciona un motivo bastante razonable para preferir que los recortes se concentren en las generaciones de pensionistas futuras en lugar de que se dispersen entre las presentes y las futuras. Y este motivo es que las generaciones futuras tienen margen para reaccionar.
si se les comunica, si se les anuncia que van a cobrar menos pensión de la que hasta la fecha esperaban que iban a cobrar, tienen tiempo, pues, por ejemplo, para ahorrar y tratar de compensar ese tijeretazo futuro en sus pensiones. En cambio, las generaciones presentes de pensionistas ya no tienen ese margen para trabajar más horas, reducir su consumo presente y ahorrar para tener más renta en el futuro, etc. De ahí que sea preferible imputar y asignar los recortes, el agujero, a las generaciones de pensionistas futuros que a las generaciones de pensionistas presentes. Como digo, no es un mal motivo, de hecho, en ocasiones, para determinados asuntos, yo mismo he utilizado este argumento, por ejemplo, para la necesidad de comunicar ya mismo cuál es la situación real de la seguridad social a los trabajadores actuales para que intenten reaccionar lo antes posible a los recortes que vienen en el futuro, pero mucho me temo que el motivo principal por el cual se prefiere concentrar los recortes del sistema de pensiones en las generaciones futuras en lugar de distribuirlos entre las generaciones presentes y las generaciones futuras, no es el motivo anterior. El motivo real por el cual se pretenden concentrar los recortes, los ajustes, los agujeros en las generaciones de pensionistas futuras es que las generaciones de pensionistas presentes votan a los políticos presentes y las generaciones de pensionistas futuros votan a los políticos futuros. En la medida en que un político, y Escrivá, desde que ha abandonado la AIREF y se ha convertido en ministro de la Seguridad Social, es un político, en la medida en que un político tiene cierto margen para escoger si pretende castigar tanto a sus electores presentes como a sus no electores futuros, o en cambio castigar solo a sus no electores futuros, parece mucho más razonable desde su interés personal, que es la reelección y seguir a corto plazo en el poder, que opte por concentrar los recortes entre sus no electores futuros. Porque los no electores futuros serán electores de los políticos que hay en el futuro, que no serán los mismos que los políticos que hay en el presente. Por tanto, y en definitiva, muchos de nosotros, muchos de los que estáis viendo este vídeo y que os vais a jubilar en el año 2050, 2055 o 2060, vais a sufrir recortes mucho mayores de los que ya ibais a sufrir para que los pensionistas actuales no sufran ningún recorte hoy y, por tanto, sigan votando a los políticos que les han salvado de esos recortes. Esto, como ya he dicho muchas veces, no tiene nada de solidaridad intergeneracional. De lo que tiene es de un profundísimo egoísmo intrageneracional. Los votantes actuales viven a costa de los votantes futuros que hoy todavía no tienen suficiente voz ni voto.